Bueno, buenos días para todos. Gracias por asistir a este espacio. Pues la idea es que en este compartamos un poco de conocimiento, preguntas, dudas, sugerencias, todo lo que podamos tener aquí. Sería muy bueno que sea muy interactivo. Pues si empezamos ya con la presentación, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre todo el tema de rodamientos Ichiban, que pues obviamente es nuestra propia marca. Y las preguntas las contestamos directamente durante el momento, como lo dijo Marjorie. La idea es que pues Marjorie nos está ayudando con esto, entonces cuando lo tenga por favor escriban en el chat y si es necesario pues de pronto aclararlo, pues abriremos el espacio para el micrófono, ¿listo? Bueno, arrancamos. Bueno, hablemos un poquito de los rodamientos y su historia, ¿sí? Los rodamientos o la forma de vencer la fricción en este caso se remonta más o menos al año 3500 antes de Cristo, donde las personas empezaron a tener la necesidad de mover grandes masas, tener movimiento o hacer desplazamientos en equipos o masas específicamente, ¿sí? Por eso en este caso se empiezan los desarrollos con los dispositivos o las famosas ruedas o los primeros, en este caso troncos que se colocan. La primera imagen se puede ver posteriormente en los años 1500 el señor Leonardo da Vinci, una persona muy ilustrada, descubre el principio de rodamiento y hace los primeros avances en el primer diseño, ¿sí? Y la idea, como siempre, es vencer la fricción y hace el primer rodamiento de bolas para que entre ellas no se toquen y reduzca la fricción como tal. En el año 1760 se realizan las primeras patentes por el señor Rowett y Coulomb construye el primer prototipo, ¿sí? De lo que es el rodamiento moderno y vemos una pequeña imagen que es bajo los primeros diseños del señor Da Vinci. En 1794 aparece el primer rodamiento capaz de soportar un eje y un carruaje y empezaron a ver todo el tema de lo que es los primeros vehículos. Posteriormente, en 1868, Cooper con el equipo de rodamiento de bolas hacen una bicicleta y usando otros tipos de acero y empiezan a hacer lo que nosotros llamamos ingeniería a cada producto y empiezan a hacer los desarrollos. Para posteriormente el señor Whisky soluciona las primeras fallas prematuras que tenían las máquinas en las industrias textiles, desarrollando los famosos rodamientos autoalineables y cuyo resultado da o genera que se funde perdón, se haga la fundación de la primera compañía SKF. Por eso se le dice que SKF es como el padre de los rodamientos, por así decirlo, en la era moderna. ¿Sí? Bueno, primero definamos qué es un rodamiento y sus funciones. Un rodamiento es un elemento mecánico capaz de reducir la fricción, básicamente eso. Nunca la va a volver nula porque eso es físicamente imposible, pero lo que hacemos es reducir la fricción entre un eje y piezas conectadas al mismo. Eso es lo básicamente, ¿sí? A través de un apoyo que facilita los desplazamientos, ya sean desplazamientos para una máquina o el movimiento en un proceso, ¿sí? De diferentes componentes. ¿Cuáles son sus funciones? Transferir movimiento cuando dos elementos con mucho peso giran entre sí, un vehículo en este caso, cualquier tipo de vehículo, transmitir fuerza y dirigirla hacia un carril para evitar que se desplace, puede ser en este caso una caja de transmisión, tener un par inicial o fricciones bajo, es decir, reducir el par de fricción cuando se transmite cualquier tipo de movimiento y el par inicial y el funcionamiento sea muy pequeño. Entonces también hacemos para el tema de transmisiones de potencia. La estandarización a nivel mundial también es parte de esta función de un rodamiento, ¿sí? Ya que uno puede o debe tener facilidad de poder encontrar un rodamiento, ya sea en Colombia, ya sea en Argentina, ya sea en España, y sirva exactamente igual. Eso es una normalización, una estandarización, y que sean fácilmente intercambiables. No quiere decir que el rodamiento que yo compre en Colombia no lo puedo comprar no, solo en Colombia, sino que tenemos que tener la posibilidad de poder tener ese repuesto en cualquier lugar. Los rodamientos se pueden utilizar en amplia gama de temperaturas, sí, siempre y cuando no sobrepasemos el límite de trabajo. ¿Sí? Puede trabajar en temperaturas frías o temperaturas calientes, no mayor a 100 grados Celsius, que es normalmente la temperatura máxima de trabajo de un rodamiento. Y los rodamientos se pueden precargar para conseguir holguras negativas y conseguir una mayor rigidez. Eso se llama lo que nosotros decimos el torque aplicado, que es para evitar que haya desplazamientos innecesarios o movimientos libres en cualquier dispositivo. Eso sí también es una parte de sus funciones porque pues realmente se requiere que tenga un torque o un ajuste determinado, ya sea por fabricante. ¿Listo? ¿Qué tipos de esfuerzo normalmente está expuesto un rodamiento? Básicamente son estos dos, lo que uno conoce como carga radial y carga axial. Carga radial, perdón, coloco el puntero, denme un segundito. Listo. La carga radial
Es simplemente todo el esfuerzo que se genera sobre el radio del rodamiento. En este caso, como lo podemos ver, un eje y el esfuerzo que se está generando sobre el rodamiento, muy, perdón, muy dado a una rueda, ¿sí? En una motocicleta, en este caso, vemos el eje, por este lado irían, en este caso, los dos amortiguadores y la carga que se está generando por el peso del vehículo y obviamente la carga que lleva ya sea el conductor y todo lo que lleve la motocicleta. Y en este caso es la carga muy normal, radial, estática, en este caso, que se genera sobre el rodamiento. Y la carga axial es cuando se genera sobre el eje. Como pueden ver las flechitas es, el eje está recibiendo el esfuerzo, pero toda la carga se distribuye sobre el perímetro del rodamiento. Algo muy parecido a esto sería en este caso, digamos, una caja de transmisión de potencia, ¿sí? Pero pues no solo tenemos esos esfuerzos, ¿sí? Teniendo en cuenta que son radiales y axiales, como vemos en la segunda imagen, todo componente de la vida real no es perfecto. Entonces, en este caso, él ya recibe esfuerzos combinados en el cual ya sería con un ángulo específico, digamos, en una rueda, cuando andamos por un terreno, digamos, variable o en este caso destapado, como lo decimos normalmente en la calle. Entonces, generamos ya esfuerzos combinados. Y estos esfuerzos son los que realmente generan el desgaste, si todo fuera excesivo, digamos, en el producto, en el rodamiento. Si fuera solo radial, pues puede durar un poco más, pero como tenemos esfuerzos combinados, por eso es que vienen los diferentes desarrollos para los rodamientos, porque cada vez vamos a encontrar mayor necesidad de que el rendimiento sea más alto. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito sobre rodamientos Ichiban. Rodamientos Ichiban, perdón, oculto estos, que se me quedó por aquí. Bueno, nosotros tenemos una red de comercialización bastante alta, muy grande, es decir, en este caso, de la red de comercialización en general, de todos los rodamientos, está desde Estados Unidos en Florida, ¿sí? La zona de Centroamérica, Suramérica y lo que es en este caso también el Caribe, ¿sí? Tenemos toda la gama de repuestos en la aplicación para las tres divisiones. Para nosotros las tres divisiones serían en este caso motocicletas, autos y vehículo pesado y comerciales, ¿listo? Esto, esto que nos genera tener tanto disposición desde nuestro hub, en este caso en Panamá, disposición como también en este caso desarrollo constante. ¿Listo? ¿Qué tenemos en esto? Presencia, como le digo, en Latinoamérica, incluyendo Norteamérica, más de 20 años de trayectoria en el mercado colombiano, en específicamente Colombia y en los otros mercados, pues de acuerdo como hemos tenido, digamos, la expansión y la aplicación para autos, motocicletas y vehículos comerciales y de carga. Todo el panel de marcas, tanto para motocicletas como para autos, enfocado en lo que tiene cada mercado a disposición, es decir, asiáticos, americanos, europeos, igualmente pasaría con motocicletas en los desarrollos que se están llevando. Certificaciones, en este caso ISO 9001 para fabricación, entonces tenemos, como se dice, calidad por encima de cualquier cosa. ¿Qué son los estándares de fabricación? En este caso, equipo original, todo se basa en equipo original, es decir, que no hay ningún problema, no tenemos en este caso inconvenientes para poder instalar cualquiera de nuestros productos. ¿Qué tenemos los productos Ichiban como tal? En este caso, rodamientos de rueda, muy comunes para las tres divisiones, rodamientos de clutch, en este caso para autos y vehículos comerciales, rodamientos para motor, aplica para las tres divisiones, rodamientos Serie 6000, que es uno de los rodamientos muy comunes tanto en automóviles como en equipos, crucetas de cardán para motos de alto cilindraje que utilizan junta cardánica y automóviles y camiones, y bocines de rueda en este caso para el caso de bocines de rueda, pues sería en este caso para automóviles y vehículos comerciales, ¿sí? Que en este caso con Ichiba nosotros que damos la posibilidad de reemplazar rodamientos por otros similares de características, tanto en materia prima de alta calidad, utilizando aleaciones, en este caso acero al cromo, ¿sí? De especificación de equipo original. Procesos de fabricación altamente controlados, porque pues parte de la calidad tiene que ver con los procesos de fabricación y calidad total como objetivo final del producto. Aquí están toda una fotografía, pues unas imágenes donde vemos todos los rodamientos que podemos tener, ¿sí? Los de rueda, las más comunes, que también en aplicación, ahora más adelante los vamos a ver. En este caso sería el tema, digamos, para lo que nosotros decimos cunas de dirección, ¿sí? O rodamientos para dirección y rodamientos de ruedas, ¿sí? Rodamientos de clutch, rodamientos para motor, en este caso tensores, que en el caso para motocicletas no aplicaría los tensores, la serie 6000, que es la gama más utilizada en motocicletas, crucetas de cardán
en el caso de algunas crucetas que son para motos de alto desempeño o que tienen junta cardánica y los bocines de ruedas. Listo. ¿Qué tenemos para la fabricación de rodamientos? Primero que todo, conocimiento y seguimiento de calidad de materiales, ¿sí? Los materiales que nosotros tenemos son garantizados, ¿sí? El acero o la aleación del acero, en este caso, siempre se hace controles de calidad. Conformaciones de los anillos de rodamiento bajo los procesos, ya sea de mecanizado o ya sea de conformación, en este caso por prensa, ¿sí? Y tratamientos térmicos para alargar la vida del material. En este caso, el producto también pasaría con su seguimiento de calidad. Y los acabados en los oros, de los aros, rectificación y lo que es matricería. Por eso cuando vemos un rodamiento, que son los más sencillos de ver, en este caso los de los cónicos, uno puede ver las pistas que son totalmente brillantes y con un acabado de alta matricería. Eso es debido a la rectificación. Parte de los procesos que siempre se deben tener en cuenta para un producto como rodamientos es que debe ser lo más liso posible o algunos le llaman acabado espejo. Se le conoce a eso en mecánica. Entonces, ese tipo de rectificación hace que el rodamiento dure mucho más y que las piezas rodantes empiecen a tener un mejor funcionamiento porque reduce la fricción. ¿Qué es un rodamiento normalizado? También esa es otra frase que uno conoce mucho en el mercado, digamos mucho, digamos, con otros productos. Es que el rodamiento debe tener una geometría tanto interna como externa y debe ser estándar para cualquier mercado. Si yo hablo un 6204, en cualquier marca debe tener las mismas medidas, las mismas especificaciones, ¿sí? O un HICAP 3228 /10, dando otra referencia también muy usada en motocicleta como en autos. En ese caso debe tener toda la geometría, porque ¿qué me sirve yo sacar un producto de muy buena calidad, pero no está estandarizado con las normas, digamos, ISO o normas AE de ingeniería? Entonces el rodamiento debe satisfacer siempre la mayor número de aplicaciones posibles. Y la optimización recae sobre los elementos del rodamiento, cuerpos rodantes estándares, números y dimensiones y perfiles, pistas de rodamiento, ¿sí? Que debe tener el ángulo que debe ser, digamos, en algunos casos, digamos, para rodamientos cónicos, jaulas y materiales de diseño estandarizados que cumplan con los requerimientos, digamos, del fabricante del vehículo, y juntas de estanqueidad y sellos, digamos, para los casos de los famosos RS, URD o RU. Sí, que es lo que uno conoce normalmente como 62042RS, por dar una referencia, que en este caso son los sellos que se utilizan, ¿sí? Deben ser también estandarizados y que cumplan su función, que es estanqueidad. ¿Qué conocimientos y seguimientos de calidad hacemos? Los métodos de elaboración del acero. Siempre se hace control de métodos de acero, acero al carbono y en este caso con cromo, con las composiciones químicas que se realizan bajo los muestreos, ensayos de dureza y la aptitud de endurecimiento por temple, es decir, el tratamiento térmico que se requiere para el acero, digamos un 5210 que se utiliza, o un 51200 que también es otra referencia que normalmente se utilizan los aceros, para en este caso tener en cuenta la macroestructura y la microestructura bajo los tratamientos térmicos que se realizan y todo esto que siempre enfocados en durabilidad. La durabilidad es súper importante para cualquier requerimiento que tenga el mercado. ¿Qué conocimientos de calidad también tenemos? Resistencia a la fatiga y al desgaste, como obviamente es un rodamiento, perdón, es un producto que está expuesto a fricción, pues tenemos que tener en cuenta las cargas a las que está expuesta y al desgaste que se genera. Gran resiliencia en el interior para resistir o aguantar, digamos, los golpes. Es decir, ¿qué me sirve tener un rodamiento que apenas se golpee, se parta de una? Claro, es excelente para la fricción, reduce mucho la fricción, pero no tiene resiliencia en este caso para deformarse y volver a tomar su forma original. Buen comportamiento a alta temperatura, siempre y cuando no se pasen los límites de trabajo. Por eso cuando a veces pasa que no los cambian o son expuestos mucho a la oxidación, se genera altas temperaturas y reduce obviamente la vida, teniendo en cuenta que se ponen casi al rojo vivo, lo que uno dice rojo vivo, un rodamiento. ¿Qué tenemos? La mejor resistencia al desgaste de las superficies externas del rodamiento, pues eso se hace con los tratamientos térmicos que se realizan, y resistencia a la corrosión. Por eso entre sus componentes está el cromo, que reduce la corrosión. No quiere decir que se anule completamente, pero sí reduce en gran medida. ¿Listo? Tengamos claro eso. Los tratamientos térmicos de superficie tipo cobrizados, en este caso, o cromo duro, lo que sería, en este caso, el acero al cromo que se reactiva bajo el proceso, digamos, del tratamiento térmico, tanto externos como internos en el rodamiento. Y algo muy importante, lubricación. Todos los rodamientos sellados vienen lubricados de fábrica con la cantidad adecuada
Y los que son abiertos, pues uno les recomienda, en este caso, lubríquelos, tipo cunas. Un ejemplo, las cunas se deben estar lubricando constantemente, las cunas, digamos, de las direcciones de las motocicletas o en algunos vehículos que también utilizan este tipo de rodamientos. Aceite y cajas de velocidad. Por eso también es muy importante que las cajas, en este caso, mantengan aceite, ya sea que sean en motocicletas, los que vienen sumergidas, las cajas que vienen con el mismo aceite de motor las comparte, o en el caso de motos de alta prestación que vienen su caja totalmente con un aceite independiente. Por eso es importante hablar del tema de la lubricación de los rodamientos. Primero que todo, nos alarga la vida útil, ¿sí? Como nosotros decimos, rodamientos blindados o lubricados mejoran la vida útil. El baño de aceite para los que son en este caso requeridos con baño de aceite, caso de rodamientos, digamos, de árboles de levas. Súper importante cuando en los rodamientos que están en el árbol de levas, en motos pequeñas, algunas motos grandes traen también algunos rodamientos allí. Importante que las revoluciones de la mínima siempre estén bajo lo que dice el fabricante. ¿Por qué? Porque normalmente los rodamientos están esperando que el aceite suba hasta la cabeza de fuerza y llegue hasta lo que nosotros le llamamos duchas, que es en lo que es la tapaválvulas. Las duchas lo que hacen es mantener siempre lubricados los rodamientos de los árboles de ledas en las motocicletas. Sucede que algunos mecánicos inexpertos dicen que todas las motocicletas deben tener 1000 RPM. Entonces, como para dar daticos, una moto mecánica, de transmisión mecánica, normalmente está en 1400 más o menos 100 RPM. Una moto semiautomática son 1500 más o menos 100. Y una motocicleta como tipo scooter, ¿sí? La cual el motor es totalmente inclinado, lleva 1600 a 1800 RPM aproximadamente. Esas son lo que se debe, como se dice, el ralentí que debe tener. Hablando de motos carburadas, ¿no? Porque ya motos con inyección electrónica, pues obviamente el sistema de inyección genera el control de mínima, ¿listo? La relubricación, que es súper importante en este caso, el ejemplo más cercano en motocicletas, en este caso lo podemos ver, es en las cunas de dirección y en algunos rodamientos abiertos de rueda. ¿Sí? Algunas motos vienen con rodamientos abiertos en rueda, que vienen en este caso sellados por sus retenes independientes y sus guardapolvos. Y pues en este caso, teniendo en cuenta que disco y campanas de freno nos generan, por así decirlo, hablando en este caso de ruedas traseras, que la gran mayoría de motos pequeñas traen campana en la parte de atrás, ese polvillo que se genera por el desgaste de las bandas nos generan obviamente que el rodamiento esté muy expuesto a este polvillo que suelta las bandas, ¿sí? Por eso es súper importante tener en cuenta la relubricación. ¿Y qué se debe tener en cuenta en la elección? La carga que soporta un rodamiento, ¿sí? Por eso es importante también la lubricación. Tipos de rodamiento, bolas o rodillos. Ya vamos a hablar de los tipos de rodamientos. Temperaturas de trabajo. ¿De qué me sirve tener un rodamiento muy bueno, pero lo voy a exponer a altas temperaturas? ¿Sí? No, es que trabaja en una siderúrgica, es un vehículo, para generalizar, que tiene que cargar acero muy caliente, parte de acero muy caliente. Obviamente esa transferencia de calor les va a generar problemas. Y sobre todo las revoluciones a las que está expuesto el rodamiento, ¿sí? Por eso vienen ciertos diseños para ciertas aplicaciones. En este caso, la adhesividad y la grasa con grafito también tiene que ver mucho sobre el tema de la durabilidad, porque debe ser un producto que garantice la adhesividad y la grasa con grafito, ¿sí? Muy necesaria, digamos, para la aplicación de rodamientos. Y tener una película continua. Esas serían como las recomendaciones generales de lubricación. Ahora sí hablemos de las partes de los rodamientos. Estas son las partes básicas, ¿no? De un rodamiento. Hay rodamientos obviamente con más componentes. En este caso, primero que todo, el aro exterior. El aro exterior es la parte de contacto, ya sea que entra dentro de la rueda y hace contacto contra el rin, o en el caso de algunos casos, las carcasas, digamos, de motor, las motocicletas. El aro interior, donde normalmente van los ejes, ¿sí? O la parte móvil, y algunos casos hablamos de los elementos rodantes. En motocicletas serie 6000, todos son lo que nosotros decimos vulgarmente balines o bolas, en este caso el elemento rodante, y la jaula, que es quien mantiene separado un elemento rodante del otro, es decir, que no deben haber contactos entre las bolas o los balines, no debe haber contacto. ¿Qué elementos rodantes tenemos en este caso? Los rodillos cilíndricos, tipo rodillo, los de aguja, que también son parte de los rodillos cilíndricos como más delgados, los rodillos en barril asimétrico que no aplicarían para motocicletas ni para algunos vehículos, y los de
los simétricos, los cuales no aplican, solo van para la industria, y algunos cónicos que se aplican para algunos vehículos. ¿Listo? Bueno, ¿qué son la conformación de los anillos? Hablemos también sobre ese tema de procesos. La conformación de los anillos realmente puede ser por torneado o mecanizado o por deformación. ¿Sí? Cogen el material y hacen una forja en frío y lo que hacen es golpearlo y generar la geometría, en este caso redonda, ya sea por embutición, en este caso, tal vez cuando deforma completamente y dependiente de los tamaños y aros, se hacen los procesos, ¿sí? Digamos, mecanizar o hacerlo por deformación en un rodamiento muy grande, pues tendrías que tener una prensa gigante para poder generar más de 20, 30 o 50 toneladas. ¿Qué costo tiene eso? Eso es mejor hacerlo por mecanizado. O viceversa, mecanizar un rodamiento pequeño, si eso lo puedo hacer en este caso por deformación, con una prensa la cual puede llegar a golpear hasta 3, 4, 5 o hasta más rodamiento al mismo tiempo, sacando los aros más rápidamente. Es decir, el proceso pues depende obviamente de la efectividad que se requiere en la fábrica. La deformación del metal permite un fibrado paralelo, eso es lo bueno, y que la pista de rodadura favorable para la resistencia a la fatiga. Eso es como la ventaja de hacerlo de esa manera. Por tanto, tiene muy buena duración para grandes cargas. En cambio, el desarrollo de técnicas de forma está ligado a obtención de la mejor relación costo-eficiencia, lo que decíamos, lo que le sirva más a una compañía poder hacerlo. Sería muy bueno hacer, digamos, todo por deformación, pero pues tener para rodamientos grandes. Y eso que para automóviles son relativamente pequeños. Para automóviles o autos o motocicletas son pequeños, comparados a las grandes industrias. ¿Qué tipo de jaulas también se utilizan? Las jaulas moldeadas, ¿sí? En materiales sintéticos, diferentes formas. La más utilizada, las remachadas o soldadas, jaula grapa, que son las metálicas, y las jaulas mecanizadas, que pueden ser tanto en polímeros como en este caso, y en algunos casos también vienen en bronces, que se hace parte de los metales. ¿Listo? El tipo de jaula que se utiliza, ¿sí? Viene, pues, o la aplicación depende a lo que se requiera. Algunas tienen ciertas ventajas, otras tienen ciertas ventajas. En esta pequeña tabla, pues, hace un pequeño resumen, se hace un resumen respecto a lo que es las poliamidas o plásticas, metales en acero y los bronces, ¿sí? Algunas maquinadas o prensadas de acuerdo al proceso, pero por lo menos, si tenemos esto, no recomendadas las poliamidas o plásticas para altas temperaturas, ¿sí? Pero son muy buenas para velocidad, como en una rueda, puede ser, ¿sí? Aceptables en lubricación, excelente. Por este caso, digamos, las maquinadas, porque el ruido es muy bajo y la jaula tiene pues muy poco peso, ¿sí? Como en este caso, ponemos otro ejemplo. La poliamida prensada también muy mala para altas temperaturas, o las de acero, que son excelentes para altas temperaturas. El bronce no, porque en altas temperaturas tiende a deformarse. Y eso es lo que nosotros siempre debemos considerar cuando, digamos, tienen aplicaciones. Algunos me dicen, no, es que la metálica me sirve más porque mi moto anda bastante rápido. Ah, bueno. Entonces, miremos la velocidad, no es muy aceptable en acero. Por eso los desarrollos para ruedas normalmente van en poliamidas, ¿sí? Pero no muy recomendables en algunos casos la maquinada por la lubricación, por lo menos para cajas. Eso como de pronto las variables que uno siempre debe considerar. ¿Listo? Importante el tipo de sello. Los tipos de sello para los rodamientos pueden ser cauchos o metálicos. Cauchos para generalizar, ¿no? Hay muchos tipos de cauchos, muchos tipos de desarrollos. Y los metálicos también para generalizar los tipos de sellos metálicos, ¿sí? Por eso los sellos utilizados, cogiendo un ejemplo muy común, esta referencia 6202, ¿sí? La cual vemos en esta imagen totalmente abierta. Por eso viene como su referencia 6202, sin ningún prefijo ni ningún sufijo. Cuando ya ponemos un sufijo, en este caso, RS, que viene de rubber seal de inglés, en este caso sellos de caucho. Como lo pueden ver en este caso, una cara, cuando tiene una RS sola, una cara con caucho. En este caso, si lo vemos en corte, en este dibujo, vemos aquí en esta parte la cara que queda en este caso y la otra expuesta, sellada y esta parte expuesta. ¿Listo? Entonces, cuando nos dice 2RS, quiere decir que las dos caras vienen con sello de caucho, ambas caras con sello de caucho. ¿Listo? Como en la imagen que vemos aquí. Pasamos a la misma referencia, dimensionalmente la misma referencia, pero en este caso ya hablamos con una Z, 6202Z. ¿Qué nos quiere decir? Que en este caso tenemos una cara con protección metálica o tapa metálica,
¿sí? En la imagen sería en este caso este lado que viene con la protección metálica. Y ZZ quiere decir que en este caso dos caras protegidas con sellos metálicos. ¿Listo? Por último, tenemos la misma referencia, pero con ZNR. ¿Sí? La designación NR que nos dice ranura y anillo elástico, es decir, viene con sello metálico y esta ranura que normalmente se utilizan para cajas, ¿sí? Porque tienen que tener posición o alineamiento en este caso de la ranura. ¿Qué aplicaciones tenemos en general? Normalmente sellos, perdón, sin sellos. Puede ser, digamos, en un árbol de levas, en una motocicleta, árbol de levas. Lo que es RS o 2RS, aplicaciones en ruedas. Y estos van en cajas normalmente. Que en este caso, para el 2RS, diferenciarlo del Z, lo que hace el RS es que no ingresen partículas, ¿sí? Y lo que está dentro, la lubricación, se mantenga. En el caso de los ZZ o Z solitos, lo que hace es mantener la grasa y permitir que ingrese ciertas partículas. Por eso van en cajas donde no están expuestos directamente a agentes externos como agua o en el caso, digamos, de polvo, pues, impurezas de ese estilo. Y los de caja, pues que ya lo dijimos que son los ZNR directamente. Bueno, algo importante, sobre todo en el área de motos, es hablar de lo que es el C3, C4, C5, C2 en cualquier referencia. Mal dicho o mal trabajado por algunos mecánicos es pensar que C3 es de alta velocidad, ¿sí? O C4 me dicen que no, es que C4 es para motos de carreras. Falso totalmente. Con que este concepto lo tengamos claros, es un gran avance, digamos, para todo asesor en estos momentos cuando hablemos de cualquier referencia que tengamos la C3 o el CN. ¿Listo? Toda designación por fabricación norma SAE viene con un juego interno. ¿Qué es el juego interno? Es la distancia que hay entre el aro externo del rodamiento y el elemento rodante. Para este caso, que son rodamientos de bolas serie 6000, es esta pequeña luz que vemos aquí, ¿sí? Este pequeño gap que vemos aquí o esta pequeña distancia que se ve aquí. Y eso está denotado bajo tablas de fabricación, bajo norma de ingeniería. En este caso, y son rangos. Un C2 está entre 0 y 7 micras. Para rodamiento, en este caso, de diámetro nominal interior de entre 2.5 y 6 milímetros, que son rodamientos muy pequeños. Miren cuánto tenemos en este caso de holgura o de juego interno, entre 0 y 7 milímetros. Un C3 en la misma referencia, ¿sí? En este caso entre 8 y 23. No especifica cuál valor debe estar, es decir, que un fabricante de cualquier marca, mientras esté dentro de estos rangos, su fabricación de juego interno está dentro de C3 para un rodamiento de bolas. Un C4 tiene más holgura. Pero ¿por qué entonces para qué más holgura? En este caso hablamos para cargas dadas por fabricante, digamos, en algunas aplicaciones específicas. Porque lo que hace él, a medida que yo empiece a aplicar el torque, lo que él hace es cerrarse en este caso. Cerrarse esta holgura, cerrarse mucho más y por eso el rango es mucho más amplio, porque el torque es mucho más alto y lo que se requiere como fabricante de rodamientos es que haya siempre esta pequeña luz para que el rodamiento mantenga lubricación en estos puntos. Porque donde yo coja y apriete lo suficiente que esto lo vuelva a cero con un sobretorque, un torque excesivo para un rodamiento, lo que hacemos es desgaste y acortar la vida útil del rodamiento. A medida que el C va aumentando C2, CN, C3, C4, la holgura o el juego interno es mucho más amplio, ¿sí? También hay que tener en cuenta que en algunos casos CN o que no tenga ninguna referencia, me explico, que diga 6202 y no tenga un C3 ni C4 ni CN, se toma como juego interno normal, que es el CN, es decir, que está entre estos rangos de la tabla, ¿sí? Depende obviamente de los diámetros. Entonces, estos son los rangos que se debe tener en cuenta. En algunos casos, caso Collo designó el CM, M de mamá, ¿sí? No N de nené, sino M de mamá, que nos dice en este caso que son el juego interno para rodamientos de motores eléctricos. Entonces eso no sirve para moto. Falso también, porque el rango del CM de mamá está dentro del rango de CN.
¿sí? Es decir, que está entre, digamos, cogiendo uno de 40 o 50 milímetros, está entre 8 y 28 micras en este caso, ¿listo? Es decir, que un cm está dentro del juego normal, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos. Que hay aplicaciones entre CN y CM y C3 en automotriz en general, motos, autos y vehículo comercial, están en estos juegos internos. C2 y C3, perdón, C2 y C1 y C0, que en algunas cosas ya son aplicaciones especiales, ¿sí? En ese caso, robótica o algo que sea demasiado preciso para un movimiento de un brazo puede ser robotizado. Un C4, C5 es algo para alto torque, ¿sí? Que ya estamos hablando de otro tipo de rodamientos, ¿listo? No sé si hasta allí haya dudas, a este pedacito sí quisiera que lo aclaremos muy bien y que tengamos muy en cuenta este tema sobre el juego interno. Vale, Diego, tenemos acá una pregunta de Joan Londoño. Dice, ¿cuál es Sí. la mejor alineación para rodamientos de motor en cuanto a materiales de fabricación? También se conoce como medida. Se cortó la última parte, Mario, ¿me escuchas? Sí, ¿me ¿Me repites, escuchas? por favor, la última parte que se cortó? Dice, también se conoce como medida de tolerancia. Medida de tolerancia. Bueno, es decir, si estamos hablando de tolerancias, hay tolerancias de ajustes o precargas o tolerancias también, digamos, de interferencia para un rodamiento. Vamos a hablar de los dos. Las tolerancias de ajuste o precargas son lo que nos dice el fabricante cuando estoy montando un eje o estoy montando una culata, por dar un ejemplo. Es que usted debe ajustar la culata cuando entra a, no sé, por dar un número, 55 a 70 libras pie, por dar una referencia. Entonces, pero usted hace una precarga, digamos, de 20 en el primer envión o el primer desplazamiento del ajuste. Entonces, esa tolerancia lo que hace es que cada vez que va ajustando en la primera precarga, ajusta un poco el rodamiento mientras se empareja todo el cuerpo que estás ajustando. Vuelve y ajusta y vuelve y ajusta. Pasa mucho, digamos, cuando estamos haciendo en empaquetaduras y parte, digamos, de la culata cuando aprieta los rodamientos. O culata o culatín, como se conoce en algunos mercados. En el caso de tolerancias para motores, cuando monta un rodamiento, tiene que ver es qué tanto desgaste admite el rodamiento y es que es la precisión, en este caso la tolerancia, cuando hacemos la interferencia para ejes o para, en este caso, ruedas, digamos, cuando ya tienen desgaste externo y el rodamiento ya entra con juego. Por eso es súper importante tener en cuenta la revisión, que todos los ajustes vienen por ajustes por interferencia o ajustes deslizantes, ¿sí? Entonces siempre, y eso está en los manuales de servicio. Todos los manuales de servicio tienen los ajustes por tolerancia. Por eso siempre el llamado es, siempre use los ajustes y los torques y las tolerancias respecto al manual de servicio. No sé si le contesté la pregunta o requiere algo adicional en esa información. Sí, Joan, si es necesario, nos puedes escribir aquí nuevamente por el chat o si no, me lo haces saber y te puedo dar voz. Podemos continuar, Diego, gracias. Listo. Bueno, teniendo en cuenta, entonces hablemos de las designaciones con la información anterior. Vamos a coger como referencia el 6204, es el mismo rodamiento. Entonces, los primeros dos dígitos, ¿qué nos dice? El código de serie, en este caso serie 6000, los primeros dos dígitos. El número del diámetro de agujero son los siguientes dos. Hay que tener en cuenta que de 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9, que llega el número, se debe multiplicar este número por 5. Entonces tú sabes cuál es el diámetro interno. Entonces en este caso 5 por 4, 20. 20 milímetros de diámetro interno. Si fuera un 5, 5 por 5, 25. Sería 25 milímetros y así sucesivamente porque es la estandarización de norma de fabricación. ¿Sí? De los números 3, 2 y 1 y 0, 0, esos sí están en tablas directamente porque son diámetros muy cerrados. No aplica la norma de multiplicarlo por 5. ¿Listo? Tengamos claro eso. El tema de los siguientes dígitos. El tipo de sello. Recuerdan, 2RS, Z, RS, ZZ, ZNR. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. En este caso, código 2RS, sellos de caucho en ambas caras. Y slash C3. Este es el juego interno. ¿Listo? Juego interno C3 mayor al estándar. ¿Listo? Si nos vamos a la tabla anterior, es un 6204 con un diámetro de 20. Devolvámonos a la tablita. Diámetro nominal interna de 20 milímetros.
que está aproximadamente entre 18 y 24. ¿Sí lo ven aquí en la tabla? Y dice que es un C3. Nos devolvemos a la tabla, entonces, ¿qué nos dice? Que es entre 13 y 28 micras el juego interno que tiene ese rodamiento, específicamente. ¿Listo? Si nos devolvemos a la tabla. Es decir, que este rodamiento tendría mayor al estándar que está en esos valores que les acabo de mostrar en la tabla. Bueno, ahora sí quiero que revisemos el tema de que muchas personas me dicen, es que yo quiero que mi motocicleta meterle rodamientos de alta velocidad. ¿Sí? Por eso el tema de que yo quiero que todo sea C4 o C3, porque está la mala información de que entre mayor sea el C3 o C4 es de mayor rendimiento. Totalmente falso. ¿Sí? Eso es falso totalmente porque ya sabemos que es el juego interno, esa holgura. Entonces traigo, por ejemplo, estas dos designaciones. ¿Sí? Yo creo que todo el mundo conoce este pequeño monstruo de motocicleta, ¿sí o no? Una H2R, una moto de muy alta prestación que puede pasar los 350 kilómetros por hora. Y observen qué nos dicen. Esto es manual original de la motocicleta, ¿sí? Esto es un pantallazo del manual original de nuestros amigos de Kawasaki. Miren la referencia, 6005UU. No dice que sea C3. No dice que sea RSC4. No dice que sea un C5, ¿sí? Específicamente, el cojinete. Y lleva un rodamiento de bolas, 6005. ¿Sí? Ahora vamos a otra motocicleta, las famosas Z1000, que le da sopa y seco a muchas motos por top de velocidad y aceleración. Observen la referencia, 6001, ¿sí? Rodamiento. Perdón, repito, 6304 C3. Este sí lo lleva con C3. Y esta moto anda menos o es más lenta, por así decirlo, comparado a una H2R, ¿sí? Una Z1000 en este caso. Ahora si nos vamos a las tablas de fabricación de estos dos rodamientos, observen los límites de velocidad, que es la parte importante en este caso del rodamiento, que me dicen, no, es que esos son los que no traen C3, son de baja prestación o de baja velocidad. Entonces, si nos vemos que si es UU, quiere decir que es RS, ¿no? Depende del fabricante. Miren la prestación, 9000 RPM. Una motocicleta, ¿cuándo llega a 9000 RPM? Un motor puede llegar a 9000 RPM perfectamente. Y ya no hablamos de RS en un motor, ¿sí? Hablamos lubricantes que en aceite, 17000 RPM. Entonces, para entender un poquito la tabla, ¿qué nos dice? Las dimensiones, estas son tablas de fabricante, en este caso de cualquier fabricante, en este caso estamos comparando de alta prestación, capacidad, en este caso de carga, ¿sí? En kilonewtons, límite de carga, es decir, cuando ya pasamos los límites de carga, quiere decir que vamos a entrar a deformaciones o daños catastróficos. Los factores de corrección, que eso es parte, digamos, de fabricación en ingeniería, pero importantes son los límites de velocidad, tanto con grasa como con aceite. Con grasa son la mayoría de sellados y con aceite son los abiertos. ¿Listo? Y aquí pues están las referencias y las dimensiones en este caso, pues para el caso de montaje, ¿sí? Los diámetros que hablamos para calcular las tolerancias, algunas tolerancias. ¿Listo? Entonces, y bueno, el peso del producto, pero pues eso no es significante. Yo, a no ser que usted quiera diseñar una moto o un vehículo, usted sea diseñador de vehículos, que tenga en cuenta, digamos, un Ferrari o algo así que tratan de bajar peso por donde más quisieran. En este caso, miren cuánto estamos hablando, 18.000 RPM y una motocicleta no llega a 18.000 RPM, ¿sí? Entonces, miren lo que están pidiendo. 6005 para una, en este caso, una H2R. Y no nos están pidiendo que sea C4, como algunos dicen que son de alta velocidad o alta prestación o motos de carrera. Las motos que nosotros modificamos en Colombia, llámese RX 115, DTs, de Yamaha DT, pues en este caso, ¿qué otras motos se utilizan mucho para carreras
en calle, por así decirlo, RD 400, RD 450, ¿sí? Todos me dicen, no, es que debe meterle un C4. ¿Y dónde consigo C4? ¿Qué uno consigue? Y usted le compara a una moto que levanta casi 350 por hora sin ningún problema y utiliza un rodamiento 6005 normal, ¿sí? Que sería un RS en este caso. O una Z1000 en la cual utiliza un 6304 2RS, ¿sí? Y dice que es C3 además de eso. Y no tiene nada que ver con la velocidad, ¿listo? Súper importante esto, por eso quería traer estos dos ejemplos de estas dos motocicletas. Una moto que levanta 350 y hasta más cuando es la versión turbo, que llega a los 400, ¿sí? Y la Z1000, que es una moto también de muy alta prestación, ¿sí? Entonces no tiene que ver absolutamente nada. Si el fabricante, como lo dice aquí el manual de servicio, es C3, debe llevar C3. No le voy a meter un C4 porque ya es de alta prestación. No, falso. O si me dice en este caso que es C, en este caso no lleva C, simplemente es un normal, simplemente que lleva caucho por el U2RS. En este caso no necesita ponerle un C3. ¿Listo? Eso quería ver, comentarles respecto a este ejemplo que tenía. Listo. Ahora sí vamos a hablar un poquito de las designaciones en general de rodamientos, lo que son la seriedad, que esto ya pues muchos de estos no aplican para motocicletas. Son rodamientos de doble hilera de bolas de contacto angular. En este caso no aplicaría, pues aquí hablamos de unas referencias que tenemos desarrollado en este caso, pues para Spalletti, Twingo, Clio y Logan, ¿sí? Que hace también parte de los desarrollos que tenemos en la marca. Las designaciones de ACF, que en este caso son los bocines de rueda de primera generación, ¿sí? De primera generación. Y esta designación que sí nos interesa, muy importante en este caso, los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos. ¿Por qué estas designaciones sí nos interesa? Porque muchos de estos para motocicletas se utilizan para cunas o para rodamientos de dirección. ¿Sí? Cunas de dirección o rodamientos de dirección. Aquí traje dos ejemplos de rodamientos, ¿sí? Dos ejemplos de rodamientos en el cual, ¿qué vemos? Primero que todo, esta referencia, que es una referencia de Collo, ¿sí? El 30, perdón, el 320/28, que es la referencia original en este caso, y lo que en esta aplicación está para BMW, motocicletas BMW, o en su defecto esta referencia que también la tenemos y la tenemos en marcas como Ichiban y Koyo también, y la cual su aplicación es de Mazda 323, pero aplica para KTM, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en el mercado normalmente es coger los rodamientos de cuna, los cuales vienen de bola, ¿sí? Normalmente, y pasarlos a rodamientos cónicos. Y las aplicaciones vienen en muchos tipos de vehículos. Pongo este ejemplo. Comparten mucha información con los OEM que nosotros manejamos, pero estamos llevando la información, digamos, a motocicletas. Ahí es súper importante ver que el mercado no está requiriendo y que obviamente que corresponda tanto el diámetro interno como el diámetro externo, en este caso del anillo, que son dos referencias, ¿sí? Por eso el slash 10 quiere decir que el anillo es de 10, el número 10, y o slash 28 en este ejemplo, que ese se refiere al anillo. Y 320 se refiere al rodamiento, 320, y en este caso el 45449 es este rodamiento. Estamos desarrollando con el equipo de catálogo, ¿sí? Las aplicaciones para que obviamente hacer el cruce entre rodamientos de vehículos, automóviles, en este caso, motocicletas para las cunas, específicamente en este rodamiento específicamente, ¿listo? Y estos rodamientos tienen aplicaciones para todo, ruedas, diferenciales, transmisión se utilizan mucho también, y obviamente cunas de dirección. La designación serie DU o DUF. En este caso hablamos de segunda generación de bocines, los cuales vienen con doble plancho, o en este caso dos caras, pues como algunos lo dicen en el mercado. Aplicaciones también Navarra, no aplica en este caso para motocicleta, pero es bueno nombrarlos por aquí, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito de fallas de rodamientos. Las fallas de rodamientos son muy comunes, siempre hay un porcentaje muy alto,
¿sí? Pero la gran mayoría está dado por especificaciones incorrectas y aplicaciones inadecuadas de lubricante. Un gran porcentaje, un 35% de este 50 se lo lleva a esto. La contaminación, muy importante, el daño que sea por contaminación, que aporta bastante. ¿Qué hago yo, digamos, cuando cambio un rodamiento de rueda? Muchas motos vienen con retenes o guardapolvos y el mecánico no le cambia eso. Lo miran y dicen, eso está bueno, todavía se ve bueno, se ve, pero tenga en cuenta a qué está expuesto la motocicleta, sol y agua constantemente y el caucho se va deformando con el tiempo. Por eso es importante a las motocicletas que tienen retenes, ¿sí? Cámbielas de una vez, ¿sí? Cambio el rodamiento, cambio los retenes de una vez. Como se dice, ese matrimonio siempre va en conjunto, se va de cambio, ¿sí? Para evitar en este caso que entre agua, que entre polvo, en el caso, digamos, de los discos que botan el polvillo, ese disco es, perdón, ese polvillo es súper abrasivo de las pastillas y acortan mucho la vida útil del rodamiento, ¿listo? El resto, ¿cómo se nos divide? Fatiga por uso de contacto repetitivo, la vida útil se nos va desgastando. Los montajes y ajustes inapropiados o desalineamientos, lo que uno dice, le están dando golpes, ya sea con martillo, porra, almadanas, como lo conocen en el mercado. ¿Sí? Y el otro porcentaje se da por manipulación y almacenamiento. ¿Sí? Eso se nos da por allí todas las fallas más comunes de los rodamientos, pero es súper importante el montaje. Malos montajes, créame que eso no solo daña el rodamiento, sino que daña ciertas componentes o ciertas piezas, como el caso de las ruedas. Las ruedas, digamos, en motocicletas vienen en aleación de aluminio y un golpe mal dado despestaña o revienta lo que es la manzana o el hub, en este caso, digamos, del rim. Y eso sucede mucho lo que pasa en el mercado o lo que hacen los mecánicos. Lo primero que dicen, no, es que ese rodamiento es más grande. No, señor, no se debe golpear. Eso es lo primero que hemos de tener en cuenta. ¿Listo? Por eso, ¿cuáles en este caso serían los tipos de falla? Vamos a hablar primero que todo, zumbidos durante la conducción, desalineación. En las motocicletas genera desalineación o juegos, porque el daño del rodamiento genera que haya juegos en las ruedas. Vibración y golpeteo en el volante o en velocidad crucero, o en la dirección en este caso. ¿Sí? La dirección en este caso. El juego que uno dice tiene juego en las cunas. Desgaste prematuro de llantas debido obviamente al desalineamiento o el juego excesivo que genera en las ruedas. ¿Sí? Golpeteo cuando pasamos por terrenos irregulares. Holguras y juego excesivo en las ruedas. Direcciones vagas cuando tenemos juegos adicionales. Mal funcionamiento una vez en motocicletas que los tengan, porque ese juego lo que hace es que el sensor en este caso se separe del disco o en este caso del lector, en este caso, para poder tener una buena información del ABS. Y ruptura de ejes, ¿sí? Bocines, en este caso para bocines para generalizar, pero en este caso ejes y en este caso manzanas, daño en las manzanas, ¿sí? Les voy a mostrar este videíto que los traigo aquí. Me dicen cuando lo vean, por favor, y si hay problemas de audio o algo así, me lo están comentando, ¿listo? Que son fallas muy comunes en, en las Con una motos. motocicleta que tiene un problema bastante común, a muchísimas personas nos pasa y a veces nosotros no tenemos idea de qué puede ser. La queja del cliente en general, la queja que pueden tener ustedes, mi motocicleta está inestable, como que anda de lado a lado, dice, como que le jala la llanta hacia un lado. Entonces, bueno, primero tenemos nosotros que echarle un vistazo y verificar rodillos. No sé si ustedes logren ver esa fuga que hay abajo. Bueno, es bastante. Eso quiere decir que los rodillos están en mal estado y obviamente ya están flojos. Hay otra falla bastante similar que igual provoca que la motocicleta bambolee, que la motocicleta se desestabilice bastante, es cuando los bujes de la trincheta están en mal estado. Pero para ello nosotros tenemos que mover la llanta. Vamos a cambiar las cámaras. Ok, tenemos que mover la llanta de izquierda a derecha y si es que esta de aquí, si es que este basculante se mueve en este sentido de allá para acá, quiere decir que los bujes están en mal estado. En este caso, tomamos la llanta, movemos y pues el problema no es adelante. Nos fijamos ahí adelante justamente donde va el eje y vemos que no se mueve absolutamente nada, que está completamente fija. En este caso,
Si nosotros movemos igual la llanta desde la parte de arriba de izquierda a derecha, podemos fijarnos en lo que se mueve ahí. Ah, miren, ahí se aprecia mejor. Eso quiere decir que la parte de adentro lleva unos rodamientos y que esos rodamientos están en mal estado. Entonces, nosotros siempre tenemos ese problema. Listo. Esto es una falla muy común, sobre todo en este tipo de motocicletas que están diseñadas, pues obviamente para trabajar en trochas. Y lo primero que hacen es el daño de estos rodamientos, genera este pequeño juego. Pero pues, ¿qué más genera este juego? Cuando tensionamos excesivamente la cadena, digamos, de transmisión, también genera eso. Internamente también tenemos lo que algunos le decimos damper, o que son los cauchos de amortiguamiento cuando se genera el torque de arranque. Esos daños, ese juego excesivo ya en esos damper o en esos cauchos, generan también que se dañen los rodamientos. ¿Listo? Ahora vamos a ver el otro videito. Este ya es más tirado al tema, digamos, de rodamientos de motor. tutorial te ¿Listo? enseñaré a comprobar la holgura de un cigüeñal y rodamientos. Un síntoma que puedes detectar sin desmontar nada es con el motor arrancado. Si se escucha un ruido metálico, es probable que tengas desgastados los rodamientos de la biela del cigüeñal, jaula de agujas, o también podría ser que los segmentos se enganchen en algún escalón del cilindro, al tener este muchos kilómetros o un desgaste anormal. Para comprobar si tienen holgura los rodamientos de los brazos del cigüeñal, mueve estos hacia arriba, abajo y a los lados. Si puedes moverlos es que tienen holgura. Además, se puede escuchar el sonido metálico. Si quitas el cilindro y mueves la biela del cigüeñal, este puede tener algo de holgura hacia los lados, sin que sea excesivo, pero nunca hacia arriba y abajo. En mi caso tiene algo de holgura hacia arriba y abajo y demasiada holgura hacia los lados, ya que cabría una arandela en un lateral. También, para comprobar el cigüeñal, puedes cogerlo con una mano de la biela y con la otra darle unos golpes. Si suena metálico es porque tiene holgura. El que tiene holgura es el de serie y el otro es un cigüeñal Carenci cerrado. Bueno, ahí pues yo, algo que de pronto en el video no comparto, es el tema cómo revisan el juego que tiene el cigüeñal, ¿sí? Técnicamente, este juego se debe revisar es con un comparador de carátula, porque todos los manuales de servicio eh, tienen la medida de ese juego que la persona o el mecánico que está allí dice que es por el golpeteo que escucha o que encuentra, ¿sí? Ese se debe realizar con un comparador de carátula verificando el fijo, el juego en este caso, ¿sí? Radial que debe tener respecto al cigüeñal. En los mercados normalmente se daba lo de bajar el cigüeñal y desarmarlo y cambiar los rodamientos. Actualmente ya las motocicletas no vienen para cambiar, digamos, en este caso el rodamiento del cigüeñal, me refiero al de la biela específicamente, sino que ya viene el cigüeñal completo. ¿Con esto qué se evita cuando ya viene así? Porque pues la idea de esto es reducir las fallas por malos montajes, teniendo en cuenta que un cigüeñal cuando se desarma, ¿sí? Porque viene montado con prensa, para sacar la biela se debe balancear. Muchas personas no lo hacen el balanceo, un balanceo dinámico, ¿sí?
Entonces, teniendo en cuenta eso, esa es la única recomendación adicional que se da. Y el movimiento que realizan ahí para verificarlo es lo que se hace normalmente un mecánico. Revisa qué juego tiene los rodamientos o qué ruidos adicionales. Sin contar los ruidos que se muestran en los del motor, pues son rodamientos. Eso es como se dice, el peor dolor de cabeza para un propietario es que escuchar un ruido de ese tipo, sonido metálico. Igualmente cuando el árbol de levas y los rodamientos de árbol de levas generan esos ruidos, también pues se deben hacer más que todo eso es por oído y se verifica cuando se desmonta directamente. ¿Listo? ¿Qué se recomienda en este caso entonces para evitar todos estos dolores de cabeza como propietarios de vehículo y más nosotros como asesores? No me refiero a asesor, digamos, el que vaya y atiende el puesto, sino nosotros como asesores o como técnicos que también somos. Primero que todo, realizar mantenimiento de los frenos. Siempre se recomienda hacer limpieza, lo que es campanas y discos y caliper, pues directamente. Entre esos, cuando se hace ese mantenimiento, es limpieza para quitar ese polvillo. Realizar mantenimiento de la dirección, lubricar constantemente y ajustarla bajo los parámetros para que no quede ese golpeteo y el desgaste sea excesivo en las cunas de dirección. Reducir el impacto en los baches. Lastimosamente, pues nuestras vías en Latinoamérica en general no son las mejores del mundo, pero pues la idea es como evitar los baches que tenga. Mantener balanceadas las ruedas. Ah, es que las ruedas de rines no se balancean. Falso, sí se balancean. ¿Sí? Se hace balanceo dinámico, se debe hacer balanceo dinámico tanto en ruedas de radios como ruedas de aleación de aluminio. ¿Sí? No realizar modificaciones a las ruedas. No, es que me gusta más con rueda más grande, de mayor diámetro. Tenga en cuenta que todo el esfuerzo recae sobre los rodamientos. Y el sistema de suspensión, es que le voy a poner unos amortiguadores, en este caso más rígidos, un poquito más rígidos, va a quedar un poquito es cuánto, nunca se mide eso, que porque ya vienen con gas y se ve la pipetica, se ve bonita, vienen de colores metalizados y quiero cambiar ese tipo de sistema de suspensión. Reducir la conducción en trochas, a no ser que sea un vehículo diseñado para tal propósito. Ah, no, es que yo tengo un scooter y yo voy todos los días a la finca en esa moto, paso por la finca, yo vivo en una trocha, esa moto no le sirve para eso. Se va a desajustar y va a generar daños en mayor corto plazo, ¿sí? El plazo va a ser mucho más corto, ¿sí? Mucho más rápido comparado a una moto que está diseñada, lo que uno le dice a una moto que está diseñada para doble propósito. No poner sobrecarga en el vehículo. Una moto está diseñada para dos personas, no voy a poner 3, 4, 5, 6, 7 bultos o 3 bultos, digamos, de 50 kilos que a veces le montan hasta cemento en las motocicletas. Mantener óptimas condiciones guardapolvos y retenes. Importante que les decía, se cambia rodamiento, se cambia retenes, si lleva retenes y guardapolvos que normalmente los traen. Entonces, importante esa parte. No sé si hayas dudas, preguntas hasta allí. Sí, Diego, muchas gracias. Bueno, antes de continuar con las preguntas, voy a pedirles que por favor nos ayuden realizando la encuesta, la cual va a aparecer en este momento en sus pantallas. Y por otro lado, vamos entonces dando respuesta. Bueno, tenemos la pregunta de Joan Londoño, donde dice qué lubricante especial para rodamientos de tipo abierto nos puedes indicar. Bueno, el tema del lubricante en este caso es, para los abiertos normalmente son los que van en caja, ¿sí? Abiertos específicamente. Entonces, por ende, si es de caja, motos pequeñas 20W50, si lo lleva 20W50 o 10W30, que es lo que normalmente se utiliza. Hay ciertas motocicletas que estaban utilizando sintéticos. Por ende, nos basamos en lo que nos dice el manual de servicio. Los de caja, siempre los que son sumergidos, cajas en este caso son sumergidos. ¿Qué rodamiento uno recomienda, digamos, para transmisiones que son totalmente aisladas para motos de alta transmisión? En este caso, normalmente los de caja son normalmente ISO, serie ISO, y lo que en algunos casos utilizan lo que le dicen creo que se llaman CVT, creo que es la referencia de los tipos de lubricantes. ¿Qué es sí lo que uno debe hacerlo? Bajo la norma que dice el fabricante. El fabricante en todo manual te dice SAE 50, si es un SAE 40, si es un ISO 60 o si es un 20 ¿Qué les recomiendo? Ah, no, es que mi moto eh, la quiero mucho, pues a todo mundo obviamente tiene un bien, pero quiero pasarlo de un 20 a un 0,5. Ah, no, venga, es que el motor, ¿para qué le va a hacer ese gasto si el motor no está diseñado para eso?
Meter un aceite más delgado no quiere decir que le va a mejorar el motor en ningún momento. El motor está diseñado para lo que es, ¿sí? Pero lo mejor es marcas conocidas, originales, me refiero porque también en los mercados se ve que los están falsificando y que sea normalmente, pues, es lo que recomienda el fabricante del vehículo. Listo, Diego, gracias. Recuerden, por favor, a todos los asistentes ayudarnos con la encuesta, la cual en este momento está en sus respectivas pantallas. Por otro lado, tenemos una pregunta de Mauricio Sánchez. Dice, ¿los rodamientos para rueda pueden servir para árbol de levas o caja? Sí corresponden a la referencia que se da. Me explico. Voy a poner un ejemplo, el 6204 que ahorita lo tuvimos. Esa referencia aplica para todos los anteriores, lo único que cambia son los sellos. En algunos casos me dicen, es que yo pude solo conseguir, no sé, por dar ejemplo, ese 62042 2RS, pero lo quiero poner y me aplica exactamente en el árbol de levas, que sea la misma referencia. Le quito los sellos, ¿sí? Quite los sellos y funciona, ¿sí? Pero ahora vamos al revés, es que necesito ZNR y lo voy a meter a una caja. No, venga, es que el ZNR viene lubricado y viene por una cara tapada, o las dos tapas vienen porque viene engrasado completamente. No se lo recomendaría en ese caso, ¿sí? O en el peor de los casos, voy a dejar uno abierto o totalmente abierto con la cara expuesta, ¿sí? En caja y lo dejo abierto porque esa cara tenía que ser RS. Ahí no te lo recomendaría porque la duración va a ser mucho menor, ¿sí? Pero básicamente esas son lo que uno debe considerar cada vez que va a hacer un reemplazo de un rodamiento. Listo, Diego. Tenemos otra pregunta del asesor Héctor Quintero, donde dice, Diego, los rodamientos de llantas que normalmente son 2RS a cierto kilometraje se deben abrir y engrasar o es mejor sustituirlos. No, es mejor sustituirlos. No se debe engrasar, ellos ya vienen con la grasa para su vida útil. Cuando tú lo abres, lo que haces es el sello que viene, porque esos son micras también, cuando hace contacto el labio con la parte superior, digamos, del aro, al deformarse ya queda con una entrada y deformas esa pequeña distancia porque ellos quedan totalmente pegados, ¿sí? Y es para mantener en este caso y evitar que entre cualquier impureza. No se debe quitar y lubricar y volver a poner la tapa, no. Ellos vienen para su vida útil y para de contar. Listo, tenemos otra pregunta de Eric González. Dice, en el mercado no se encuentran muchas veces los retenes de rodamientos e importadora Cali no los trae. Retenes de rodamientos de ruedas y de cunas de dirección. Retenes de ruedas. Retenes de ruedas tenemos un desarrollo grande que se está realizando, ¿sí? Ahí pues los asesores, en este caso, podemos revisar qué de pronto nos haga falta. El equipo de desarrollo de motocicletas tiene un alto nivel de desarrollo en retenes. Y más ahora que estamos con Veda Motors, ¿sí? Que es una marca muy reconocida en el mercado y de muy buen precio. Ahí sí ya en este caso, señor Edith, podrías escribirle en este caso a los asesores para verificar cuál tiene y si no lo tenemos y pues que sea una motocicleta, digamos, que sí se ve que está en el mercado, pues y que tiene buen movimiento, pues obviamente lo desarrollaremos. Eso sí, tenlo por seguro. En el caso de retenes, digamos, de cuna dirección, no lo hemos desarrollado, pero pues podemos hablarlo directamente con el área comercial en este caso, hablar con Gustavo para empezar a revisar qué tenemos y qué no tenemos en este caso la aplicación para algunos retenes de cunas. Sí, Eric, como recomendación sería que porfa en la casilla de preguntas y respuestas nos puedas dejar el NID del almacén o de la empresa y así podemos confirmar quién es el asesor y brindarte una respuesta más amplia del retén que necesitas. Por otro lado, tenemos una pregunta de Karen González. Al instalar un rodamiento, ¿es necesario aplicarle más grasa? Hablemos de qué tipo de rodamiento. Hablemos de un rodamiento abierto, se debe lubricar, ¿sí? Un rodamiento cerrado ya viene con la grasa de fábrica y esos no se deben destapar, ¿sí? Un rodamiento abierto es lubricarlo. Lo mejor es lubricar. Tiene obviamente una parte de lubricación, pero si usted me dice, no, es que va dentro de la caja, pues dentro de la caja un rodamiento abierto no necesita porque va a estar sumergida, ¿sí? Trabajando directamente con el aceite. O si es un rodamiento en este caso de árbol de levas,
¿sí? Árbol de levas no lleva grasa, es abierto porque él va sumergido sobre aceite, como les explicaba, con el caso de las duchas, que desde la parte del culatín o la tapa culata, coge y dispersa el aceite que va desde la parte baja del cárter de la moto, sube hasta la cabeza de fuerza y empieza a dispersar el aceite que va y baña todo lo que es el árbol de leva y los rodamientos. ¿Sí? Esos no, obviamente no llevarán lubricación, simplemente uno los humedece y los deja allí porque va con el aceite que va desde el motor impulsado o las cajas van impulsadas. Pero los que son sellados se montan así, no se deben destapar. Listo, Diego, muchas gracias. A todos los asistentes, gracias por responder la encuesta. Voy a darle finalización. Por otro lado, tenemos una pregunta de Marisol Montejo. Dice, ¿los rodamientos se cambian por kilometraje o cada cuánto sería lo adecuado? Uno, pues, si uno fuera muy estricto, debería hacerlo como un mantenimiento preventivo, ¿sí? Preventivo, pero nosotros en nuestra cultura latinoamericana solo lo hacemos correctivo. Cuando ya empieza el ruido o en el peor de los casos, cuando se desalineó la moto o quedó suelta, por así decirlo, la rueda, hablando de motos específicamente. Pero si uno dice por el kilometraje, dice, ¿cuál es el kilometraje? Ah, no, es que hay rodamientos que pueden llegar a 20.000 kilómetros sin ningún problema. Hay rodamientos, yo tuve una moto que llegué a los más o menos, póngale, iba a los 45.000 kilómetros, nunca me molestó un rodamiento, ¿sí? Pero tuve otra que llegó a los 25.000 porque la metía por ciertas zonas que pues desgastan mucho más el componente. Pero lo que uno recomienda es que sea predictivo. Apenas empiece un ruido, se va de cambio, ¿sí? Porque eso con el tiempo va a generar más daños, ¿sí? Un rodamiento que digamos, bota sus cuerpos rodantes, va a generar juego. Al generar juego va a hacer que se recueste, digamos, un disco de freno y se recueste contra las pastillas y en el peor de los casos dañar un caliper, diciendo que tenga caliper. Viceversa, se dañó el rodamiento, se empezó a recostar la rueda trasera, el kit de arrastre, empieza a desalinearse la cadena y al desalinearse una cadena, ¿qué hace? Se come la catalina y el piñón. En este caso, dañamos el kit de arrastre. ¿Cuánto vale un kit de arrastre comparado a un rodamiento? En algunos casos, a veces ni siquiera el 10% y hasta menos. Entonces, por eso se debe ser predictivo y no correctivo. Y entonces depende también, como se dice, de la persona, el uso que le da al vehículo. Si es una persona que coge mucho hueco, los rodamientos le van a durar mucho menos. O a una persona que mantiene yéndose fines de semana a vías destapadas, le va a durar mucho menos un rodamiento. Entonces, decir que el kilometraje debe ser 20.000, estrictamente no. Depende directamente del manejo que se le está dando. Y hay gente que, digamos, me he conocido gente con 50.000 kilómetros, nunca cambió un rodamiento. Yo, ¿en serio nunca? Y no, el rodamiento está normal. Es una persona que andan despacio, no cogen huecos, no sacan la moto sino para ir al trabajo y volver y van por vías en muy buen estado. Entonces la vía es mucho más amplia. ¿Sí? Listo, Diego, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Diego Gurrete. Dice, buenos días, si voy a instalar un rodamiento 2RS y consigo un ZNR, ¿funciona igual, solo quitándole el pin o tiene fallas usarlo con la ranura que trae? Es que el problema es que la ranura no te va a caber en la parte donde va el 2RS, porque el 2RS entra completamente hablando en una rueda. ¿Sí? En el caso de que lo vas a meter en una caja, pues una de las caras tendrías que dejarla destapada, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues el rodamiento necesita estarse, en este caso, un ZNR va a estar en una caja, va a estar expuesto al aceite. El 2RS no te dejaría. Si quito las tapas, pasas a tener un rodamiento sencillo. Ah, que la guía te va a servir o no, depende de la caja cómo esté diseñada, ¿sí? Pero dimensionalmente funcionan igual entre las, si son la misma referencia. ¿Qué diferencia haría? Es que el ZNR lo que hace es sostener más lubricación cuando ingresa, ¿sí? Y después la vas liberando paulatinamente. Un 2RS te sostiene todo el fluido que haya ingresado, te lo sostiene si lo dejaste con las dos tapas, si ya ingresó algo. Y en el peor de los, perdón, cuando tiene una tapa. Y si tiene las dos tapas, nunca te va a ingresar fluido. Entonces ahí es donde debe jugar con eso. ¿Que dimensionalmente caben? Sí, dimensionalmente caben porque es, digamos, un 6204, como en el ejemplo. Va a tener dimensionalmente lo mismo. Las guías, ahí sí ya tenemos problemas con la guía, en este caso del pin de guía. Listo, Diego. Y ya por último tenemos
Una pregunta de Claudia Paz. Indica acá en Chile se cambian los rodamientos de dirección a cada rato porque las calles están en malas condiciones. Bueno, ese tema, digamos, sí depende, por les comentaba el tema de conducción. Hay algo importante o interesante y que pues hemos visto una oportunidad de mercado con el equipo de motos, es pasarnos de un rodamiento de bolas, que es el común de una cuna, ¿sí? De dirección, a pasarnos a los rodamientos, en este caso cónicos, de rodillos, que por eso fue que algunas motos de alta prestación, como la BMW que puse el ejemplo allí, utiliza ese tipo de rodamiento. Hay personas que han cogido o han desarrollado, en este caso, tomar las medidas y compararlos cuál les sirve, que es lo que estamos ahorita tratando de migrar nosotros también, para tener esa segunda opción. Si veo que ese rodamiento me está fallando mucho, nosotros hemos encontrado, digamos, el rodamiento en este caso de rodillos. Tengan en cuenta que un rodamiento de rodillo aguanta mucho más carga comparado a uno de bolas. Un rodamiento de bolas es más de alta velocidad o de mayor velocidad, ¿sí? Velocidad y el otro es de carga. Por eso todo el mundo trata de migrar a un rodamiento de rodillos cónico que sirve para dirección. ¿Qué impedimento hay? Son a veces las medidas. Pero si se puede identificar en el caso de Chile, empezar a identificar dimensionalmente cuál serviría, se desarrolla, que es lo que hablaba hace un momento con el equipo, digamos, de desarrollo que tenemos y con el equipo de manuales, en este caso que hacemos todo el tema documental, es ir llevando todo a esto, a ver si podemos tenerlo. Pero sucede mucho es porque los rodamientos de bola reciben mucho impacto y se dañan fácilmente. Por eso algunos le dicen, prefiero el de rodillos. Listo, Diego. Entonces, ya no tenemos más preguntas. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Nuestro primer canal son los asesores que los atienden a ustedes. Posteriormente, pues obviamente está todo el tema del back que hacemos nosotros. Estamos dispuestos a hacer desarrollos en lo que se requiera. Cualquier información adicional, pues bienvenida sea o retroalimentación. Muchísimas gracias.